champ. Bienvenidos a Zona del Joseo. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Este tipo sigo su trabajo desde hace varios años. Otro buen amigo me dijo, chequea lo que está haciendo este campeón, que está bien interesante. Hoy, además de hablar de esto que tengo en las manos, que para mí es bien importante y un honor tener siempre las obras de un gran artista, antología incidental. Hoy nos acompaña el caballo de Troya, entertainment lawyer, de cuántas cosas este tipo hace. Este tipo es multifacético porque hasta rapea, por si no lo sabían. Pero hoy está con nosotros Silvino Edwards. Silvino. Gracias, champ. Gracias, José. ¿Cómo estás, brother? Un placer, en verdad. Gracias por tenerme. Sé que habíamos estado conversando, esperando que se diera. Yo venía a Puerto Rico y no podíamos coincidir por alguna razón u otra. Y estoy súper contento de que finalmente podemos tener esta oportunidad de sentarnos a hablar. Brother, yo no forzo las cosas. Yo pienso que las cosas sean cuando es propio y qué mejor oportunidad que esta para sentarnos y tener una conversación. ¿Hace cuánto estás en PR? Yo voy y vengo. Yo vivo en Miami, tengo mi sede en Miami. Yo practico principalmente a través de nuestra oficina en Coral Gables, pero tengo mi licencia en Florida y en Puerto Rico también. So, de igual forma que tengo clientes allá, los tengo acá. So, trato de estar cada par de meses, estar unos días en Puerto Rico. Esta vez llegué, ¿cuándo fue? Como el 17 de mayo, me quedo hasta el 30 y regreso en junio. Y no había venido desde hace par de meses. So, me hizo falta súper duro refrescarme, estar en el Tropic. El alma se ha restaurado y rejuvenecido. Para un creador, porque al fin del día crees contenido, escribas, hagas lo que hagas, que tú no eres un extraño a la creación. Hace falta esa recarga de energía, venir de donde uno es. Yo he viajado a muchos lugares, pero no hay ninguno como Puerto Rico. Para mí, cada vez que estoy por aterrizar se siente distinto. Sí, hecho totalmente. Y es raro porque estando, yo no sé cuánto es, me equivoco, ¿cuánto es? 800, para 1000 millas, es poquito, es trópico todavía, está casi tocándole la puerta al Caribe allá en Miami, pero cuando yo vengo es completamente distinta la topografía, el clima, las lluvias, las estrellas. El calor de la gente. Y yo sé que suena clichoso porque aquellos que están en Puerto Rico y lo ven todos los días, pues lo aman y lo mencionan y lo enaltecen. Pero para aquellos de nosotros que no lo tenemos todo el tiempo, cuando venimos, de verdad es una joya, es una perla. Y, macho, como puertorriqueños tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para conservarlo, preservarlo y mantener esa esencia que es tan importante para nuestra cultura. Estábamos hablando off the record que fuiste parte de la diáspora en 2017 a causa del huracán María. ¿Cómo tomas la decisión, brother? Porque para muchas personas fue una decisión bien difícil. Hay personas que tal vez nunca pensaron que iban a terminar yéndose de Puerto Rico. ¿Cómo fue cómo decides irte? Sí, es interesante porque para casi todos nosotros que pasamos por esa experiencia de alguna forma u otra, es un antes y después. O sea, cuando nosotros en nuestras vidas personales, en nuestras vidas colectivas, con nuestras familias, nuestras parejas, hay un antes y después de septiembre 20 de 2017. Para mí fue igual. Y yo en realidad me siento afortunado por estar en la situación en donde yo estuve, en el sentido de que porque estuve fuera de Puerto Rico viajando, yo viví en Puerto Rico, pero estaba en un viaje, estaba en México, no estuve en Puerto Rico. O sea, lo que mucha gente pasó y esa experiencia que obviamente es bien trágica, yo pues no la viví de la misma manera que otra gente la vivió porque me quedé stranded y me quedé en Miami. Yo estaba viendo las imágenes venir mientras nadie tenía internet y luz, las imágenes de la gente de los noticieros y eso, que yo las recibía porque estaba allá, yo estaba viendo todo y fue como que bien devastador porque yo estaba viendo todo lo que estaba pasando alrededor de la isla y los días después, cuando ya no solamente de que pasó una tormenta y fue devastadora, sino que el aeropuerto cerró, no hay luz, no hay electricidad, no te puedes comunicar con la gente que tú, sabes, con tu familia. Pues yo estaba literalmente stranded, como que y obviamente pues tengo amistades que me albergaron, no estaba pasando necesidad. Y en esa conversación, cuando nosotros vimos que 1 semana, 2 semanas pasaron y no podíamos físicamente regresar, pues ahí dijimos, nos tenemos que buscar una manera de continuar ganándonos la vida, porque estamos en este país, no podemos regresar a nuestra casa para seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Yo estaba haciendo Starving Artist, estaba dando clases, estaba moviendo con los proyectos
Y fue una parálisis total como a todo el mundo. Y ahí pues yo me senté una noche, nos miramos, mi esposa y yo, Melanie, y dijimos, nos quedamos. Vamos a darle el botón de reset. Es como dar un paso para atrás para dar dos hacia adelante, porque ese año, o sea, primero tú estabas preocupado por dónde voy a vivir, preocupado por tu familia. Después de dónde voy a vivir es dónde voy a vivir un poco más temporalmente, en lo que busco, dónde trabajar. Después de dónde trabajar es qué hago para buscarme un sitio donde voy a vivir permanentemente. Después de eso, como yo pues tenía la licencia en Puerto Rico y estaba practicando, es cómo voy a hacer para yo volver a ganarme la vida de la manera que me la estaba ganando, porque no puedo practicar en Florida para entonces coger el examen. Eso fue un periodo de como 18 meses en donde todo estaba en transición. Y eso a mí me dio una lección tan y tan y tan importante, que con el tiempo ahora, pues, con la costumbre y todo se ha calmado, pues a veces uno se la tiene que recordar. En ese momento, para mí, la lección más importante fue que uno hace planes y uno puede tener esta visión y esta idea y esta expectativa de la vida, pero la vida te puede venir con una bofetada y tú en ese momento sencillamente tienes que coger la bofetada, enderezarte, seguir andando. Y si tú tenías los planes, desapégate, desinterésate y tú mira hacia adelante, hacia lo que tienes de frente y brega con eso. Porque cuando pasó lo que pasó, era como que, espérate, mi podcast, mi negocio, mis clases, ¿qué voy a hacer? Y tú estabas luchando porque tú querías que volviera a pasar. Eso ya no viene. Y ahora la esperanza es que si vuelve a suceder, no necesariamente eso, pero otra experiencia transformativa en la vida de uno, que uno tenga la herramienta para pivotear, vamos por encima. Esa fue la lección y me imagino que hay muchos de nosotros que también pues, pasaron por una experiencia similar. Mira, para ese tiempo yo todavía estaba en el ejército. Rápido que pasó el huracán María. Gracias por tu servicio. Gracias, pero ya hace algunos 3 años ya no estoy en el ejército. Pero para ese tiempo yo todavía estaba y pues en la Guardia Nacional nos activaron de una. Wow. Y yo me tocó ir para la calle rápido. Era bien impresionante ver, ejemplo, bebés por encima del agua, ¿sabes? Pásate el bebé por encima del agua para que lo podamos sacar de aquí. Eran cosas que para algunas personas el PTSD es sumamente justificable, ¿sabes? Después de esa experiencia. Pero te entiendo y esas experiencias que nos transforman son necesarias para el desarrollo. En el momento no las entendemos, pero como dicen, hindsight is 2020. Totalmente. Y después puedes ver las cosas un poco más claro. Sí. Además de ahí, brother, tengo en mano tu libro, como dentro de toda tu travesía, porque quiero hablar de Starving Artist, quiero hablar de lo que te apasiona, de lo que haces. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a la autoría de este libro? Nice. Pues gracias por recibir el libro y para mí es un honor. Después que termine que estoy leyendo, este es el que va. Yo siempre he escrito, o sea, yo he dicho que la literatura y la escritura es mi vértebra. Todo lo que yo hago creativamente, tanto la composición musical, naturalmente, ¿verdad? Las leyes es una profesión muy de letras. Y todo lo que yo hago... mucho. Exacto. Todo lo que yo hago parte de la escritura. Y yo desde chiquito estaba en certámenes literarios, en la escuela, en high school, y buscaba maneras de estar con el lenguaje siempre. Este es mi primer libro, antes no había... lo que había sido publicado mío antes estaba en otros compilados de escuelas y cosas que no eran necesariamente de mi autoría entera. Pero este libro y el material que se ve en este libro nace como alrededor del 2008-2009, cuando yo estaba en bachillerato, que yo tuve la oportunidad de estar bajo la mentoría de uno de los poetas primerísimos de Chile, el doctor Carlos Trujillo, que es el ganador del premio Pablo Neruda en 1991. Bello. Y él era profesor en Villanova, en Pensilvania, donde yo estudiaba. Y yo tuve la oportunidad de hacer mentoría con Carlos. Y como yo estaba buscando transformar mi escritura, porque yo estaba escribiendo música, yo estaba escribiendo poemas, pero yo no tenía una disciplina de la escritura. Y tanto mi hermano Silvino Young, Skeptic, como Carlos fueron las personas que me introdujeron a... Mira, tú tienes que nutrir tu lenguaje leyendo otros poetas, leyendo otros trabajos creativos, nutriéndote. No puede ser solamente de lo que te salga de tu cabeza y tú esperes que eso va a ser una obra, tú sabes, una masterpiece, porque tú tienes que input for the output. Entonces, a través de esa mentoría
fue que yo fui trabajando con el lenguaje. So, muchos de esos poemas nacen de esa etapa donde yo estaba bajo la mentoría del Dr. Trujillo. De hecho, nosotros viajamos a Chile. Yo hice mi intercambio en Chile, Valparaíso y Viña del Mar, y tuve la oportunidad de no solamente escribir, porque el primer poema de ese libro se escribió, escribir y recitar mi poesía en casa de Pablo Neruda, en Santiago de Chile, con el taller Pablo Neruda. Y así empieza el libro, con esa... La base fuerte de este libro es poesía. Completamente. En verso, al final hay una prosa poética que de hecho creo que te van a interesar mucho, porque muchos de los trabajos, por ejemplo, la temática del libro, hay temas sobre la escritura, es decir, escribiendo sobre el proceso de escribir y el arte de ser escritor, que es igual como los raperos hablan de lo bien que rapean, pues los poetas escriben sobre el proceso de escribir. Que son poetas. Del amor. De uno enamorarse, desenamorarse, pero hay un capítulo que se llama Virtudes Marginales. Y Virtudes Marginales son unas meditaciones que yo hacía, una prosa poética sobre pequeñas virtudes que en el día a día nosotros trabajamos para mejorar nuestro ser. Y son cosas como lavar los platos, no ser tan irritable, las voces que tenemos por dentro. Y es una prosa poética motivacional. Que ¿verdad? Y nace de esas cuestiones que uno tiene de poder seguir edificándose. Esas son algunas de las temáticas, y al final pues hay unos haikus que son unas frases un poquito más jocosas y graciosas. Pero es una antología que recoge trabajo desde el 2009 como hasta el 2015. Y estoy bien contento, mano, de que finalmente saqué eso, lo desempolvé y digamos para encima. ¿En qué se diferencia pues, a lo mejor no lo sabes, pero yo comencé mi comienzo atropellado en el entretenimiento fue tratando de ser artista también. A mi base de escritura venía también de tratar de escribir temas. Para mí son norte y sur, noche y día, no se parecen en lo más mínimo. El proceso creativo, cuando yo componía un tema, muchas veces había una base, había una referencia, habían cosas que utilizaba o partían de ideas, tarareos que después convertía en letras. No hay algo que puedas tararear aquí. Aquí hay una idea que tenemos que sembrar en la mente de las personas. ¿En qué se diferencia en tu experiencia la autoría de un tema versus la autoría de esto que hiciste? Es tremenda pregunta, y yo espero no pasar una hora vamos por encima. Estamos aquí para hablar. Primero, eso fue como que una de las primeras vergüenzas que yo pasé como poeta en estos talleres, porque yo venía de la línea de la música, del rap y del hip hop. Y todos estos poetas que hacían novelas, que eran gente que estudiaba letras. Yo estudié negocio. Para mí, esto no era necesariamente el core mío. Y una de las primeras vergüenzas que yo pasaba en estos talleres era que me decían, ¿por qué rimas tanto? O sea, esto parece una canción. Y yo pensando, bueno, a mí me enseñaron que la poesía rimaba, ¿verdad? Y yo, no se supone que rime. Exacto. Eso fue como que de las primeras veces que yo dije, no, yo puedo no rimar. Yo puedo hacer algo completamente en el aire. Y entonces, para darte una analogía, la creación de la composición para la música se siente más como un esfuerzo en ingeniería que la creación de literatura plenamente para el papel, que se siente más como un esfuerzo cosmético, como tú pintar una pintura o un mural. Y te explico. Cuando estás trabajando el proyecto de ingeniería puede tener elementos cosméticos y ornamentales. Se puede ver bien bonito, puede tener unas formas que sean aerodinámicas, puede tener a Gaudí ahí que te está haciendo unas cosas que sean visualmente gustosas, pero al final del día se tiene que parar, tiene que sostener los vientos, no, tiene que sostener los terremotos, tiene que tener una utilidad y una solidez de estructura. Como la música. O sea, si yo hago una letra para una canción, la letra tiene que estar en esa clave, métrica. Tiene que estar en la métrica. Yo no me puedo salir de tiempo. Yo tengo que rimar, porque si no rimo, quizás el público se me pierde. Yo tengo que darle espacio a los coros. Tengo que también, si de repente hay unas notas de unos vientos, yo no voy a sencillamente seguir esas notas para que entonces esté como en un tipo de cacofonía o en un tipo de que no estén en armonía, mejor dicho. Es ingeniería. Yo no puedo sencillamente con la poesía lo puedes hacer. Con la poesía tú puedes decir 3 palabras y dejar que eso esté sujeto a la interpretación del lector. Que también quiero decir que pueden existir artistas que a la hora de rimar o hacer su música sean un poco asimétricos o
raros a la hora de rimar. A poner un ejemplo bien sencillo. Hablemos de Residente. A lo mejor para algunas personas, la manera en la cual Residente rima no es común para lo que típicamente tú y yo conocemos como rap. Claro. A él le funciona. Claro. Yo creo que son excepciones, no la regla. Claro. Y eso lo hace único y eso está cool. Sí. Pero es distinto, ¿sabes? Tiene sus diferencias. Y para mí también eso fue un choque a la hora de yo hacer spoken word, porque yo hago spoken word para algunos videos. Yo decía, espérate, yo creo que estoy rimando demasiado. Creo que tengo que salir de esa mentalidad, porque esto no es rap, esto no es nada. No. Esto es spoken word. Y a veces pegamos porque yo creo que a veces quizás queremos asumir que si no lo hacemos nuestra audiencia no nos va a seguir. Pero permitirnos esas libertades y también dejar que la audiencia llegue a sus propias conclusiones y que porque la audiencia a veces, me pasa, a veces cuando uno ve una película, los directores pues piensan que la audiencia es tonta o no asumen que mira, vamos a conectar los puntos. Y eso es una de las lecciones, tanto con el spoken word. Si no acaba en una rima o si lo acabas de manera que sea como asimétrico, a veces eso hace que, espérate, esto ahora como que me estaba esperando esto, ahora me llegó aquí, ahora estoy más envuelto. So, yo pienso que es un poquito de esos dos, de sentir que estás llevando a tu audiencia de la mano, pero también soltándole la mano y dejando a ver si ellos reaccionan y se aguantan. Súper fascinante. ¿Cómo fue la experiencia de estar entre estos mastodontes de la literatura? Porque yo estaría cagado. Yo estaría aterrorizado. Una cosa es que tú hagas tu obra, saques tu obra y esté a la interpretación de ellos. Yeah. Como decía yo, a nivel de maestría, yo tenía un profesor que decía, los voy a partir, ¿sabes? En formato APA. Yeah. Si este trabajo no está, pues a mí tú haz lo que te dé la gana con el trabajo después de publicado y me das tu insumo. Pero live debe ser otro tipo de presión. ¿Cómo fue eso, brother? Pues es interesante porque para ese entonces, y especialmente en estos talleres por lo menos, yo era un principiante, yo era un rookie. So, yo partía de la premisa de que para mí estaba bien no saberlo todo. No saberlo. Uh-huh. Porque yo estaba aprendiendo. Yo estaba recibiendo instrucción, libros. Por ejemplo, para ese entonces yo leía mucho Gabriela Mistral, Floridor Pérez, el mismo Pablo Neruda, el mismo Carlos Trujillo, otros de los miembros. So, era más como, pues mano, yo te voy a enseñar estos garabatos que yo tengo y enséñame tu escultura en mármol para yo ver cómo yo llego a empezar a pulir de esa forma. Ahora bien, si yo de repente voy a un taller hoy, quizás teniendo un poquito más de experiencia, creyéndome que sé más, que probablemente no lo sé, y recibo esos cantazos, probablemente me sienta peor porque ya llevo tiempo metiéndole. Mientras que antes yo decía, si me critican, si tienen algún comentario, pues yo lo tomo bien porque no sé nada. Ahora pues ha cambiado un poco eso. La travesía, para mí, la travesía de crear contenido fue, te voy a explicar, yo me salgo del ejército y cuando me salgo del ejército, yo resentí al ejército por muchas cosas. Oh. Una de ellas, perderme el nacimiento de mi hijo. Me perdí el primer año de mi hijo. O sea, fueron experiencias que no pude estar. Y pues me chocaron. Y hasta ese momento, pues, tenía mucho resentimiento con el ejército. Ya no quería pertenecer y terminé renunciando al ejército como oficial. Pero, como de la manera que trabaja la vida, cuando me fui del ejército, me sentía sin propósito. Me sentía vacío. Sentía que algo me faltaba. Y lo que me faltaba era la conexión con los soldados, la conexión con la gente. Empecé a hacer contenido y eso me ayudó mucho. ¿Cómo fue tu travesía de empezar a hacer contenido? Ya. Pues, mano, yo lo veía más como expresiones artísticas. Porque de la misma manera que estaba trabajando en proyectos escritos, estábamos haciendo música con mi hermano Skeptic, tenemos un proyecto que se llama El Simpo, y como parte de ese proyecto,
pues uno tiene que aprender ciertas destrezas. Tenía que aprender diseño gráfico para hacer los flyers, para hacer las carátulas de los álbumes. Tenía que aprender a dirigir videos y sobre cámaras y tecnología para poder salir al campo y hacer todo lo que es nuestro contenido. Y en esa etapa, ahí es donde empieza, porque estaba Facebook y estaba Instagram, pero eran más plataformas de una red social de comunidad y de fotos. Ahí entra Snapchat. 2014, 2013, por ahí. Entra Snapchat y ahí ya tú ves formatos de video, formato corto. Y Instagram empieza a replicarlo a través de los stories. Yo lo usé al principio como método de seguir expresándome creativamente, haciendo skits. Nosotros nos gustaba hacer como skits graciosos, tú sabes, entre mi hermano y yo. A mí me encanta el show de Friki. El show de Friki es... Mano, son personajes, son skits. Yo estaba bien decepcionado del público desde mi punto de vista como espectador. Yo decía, mano, porque esto no tiene más... ¿Por qué la gente no apoya más? Esto está bien cabrón, bien tripioso. Me encantaba el concepto. Puedo ver de dónde viene la influencia de eso que me estás diciendo. Y de ahí... pasó como que de repente a mí mis panas me empezaron a decir Eddie Boy y yo pensé como acá, pues Eddie Boy como que está muy infantil. Yo me empecé a llamar Edman. Y en parte yo hacía parte de esos skits. Había, yo no sé por qué, ese componente más motivacional. Porque como yo también, como parte de mi vertiente de literatura, tenía esas virtudes marginales y esos conceptos de self-help que yo estaba tratando de trabajar en mi propia vida. Tenías los hacks. So, cuando cliqueó bien duro fue cuando me mudé a Miami. Porque en esa etapa, cuando yo me veo en un influx que yo digo, o sea, mi vida está completamente paralizada. Yo no sé cómo yo voy a llegar a donde yo tengo que ir. La ruta se me puso un gran bosque en el camino. Yo tengo que entonces ahora cruzar esto. Y yo estaba en ese proceso de, mano, ¿cómo yo llego a volver a estar practicando la abogacía en el entretenimiento? ¿Cómo yo vuelvo a tener esa comunidad de artistas que tenía aquí en Puerto Rico cuando estábamos con el corillo de Juan y con César y con John y con... Y yo en ese proceso pues traté de buscar estos avenues. Y loco, me acuerdo, es bien sencillo. Yo caminaba al trabajo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Vivía bien cerca de donde trabajaba. Y era una caminata de como 20 minutos. Y durante ese día, porque era un bufete, yo trabajaba de paralegal. Yo trabajaba debajo de pues abogados que estaban con mucha presión y te tiraban la presión encima. Yo venía siempre en esa caminata, ya meditando sobre los retos que yo iba a enfrentarme en ese día. Y las mañanísticas, que fue como que el segmento motivacional que empezó todo, era yo como preparándome para eso que me enfrentaba. Y yo tenía que como que yo literalmente cuando estaba caminando por la acera, yo decía, ok, cuando tú llegas a ese punto, a esa parte de esa esquinita, esa palma, tú vas a prender la cámara. Y lo que te salga es lo que va. Como que yo no tenía un libreto, no tenía nada. Y gracias a Dios, como que por eso, esas cosas que ya estaba contemplando de esos retos, pues empezó. Y de ahí fue como que, wow, en verdad, yo tengo muchas ideas sobre estos conceptos. Déjame ponerlas a escribir. Y pues en la medida de que vas wrestling con la cosa, pues ya se convierte más poderosa. Ahí pues nació el podcast. Pero todo nace de problemas en la vida de uno que uno quiere solucionar. Y era para mí que yo me estaba diciendo eso. No era para más nadie. Es lo que yo le digo a las personas. Las personas dicen, no, pero es que en tus mensajes es como si tú estuvieses como siempre apuntando faltas o algo así, como si yo le estuviese buscando faltas. Y yo digo, no, es que ustedes no entienden que cuando yo hablo, yo no les estoy hablando a ustedes. La mayoría de las veces yo me estoy hablando a mí. Es una lectura que yo mismo me estoy dando. Difícil para que la gente lo entienda, pero así funciona, al menos para mí. Casi siempre que prendo una cámara, prendo el micrófono, pues me estoy hablando a mí, me estoy dando una lectura. Ahora bien, Starving Artist. Yo sé que ¿verdad? El derecho tiene muchas ramas. En Puerto Rico nuestro sistema de derecho es un híbrido ¿verdad? De varios países. Exacto. Tradiciones jurídicas anglosajonas, tradiciones jurídicas latinas, sí. Es un pequeño híbrido. Como primero, no
para mí es casi, y me corriges, para mí es casi obvio por qué escoger el entretenimiento, porque era algo que te apasionaba. Desde un principio, ¿sabías que de hacer derecho querías que fuera entretenimiento? Bueno, yo en verdad sí. Yo, por alguna razón, yo no siento que yo estaría feliz si yo no pudiese en mi vida explorar tanto la vertiente artística como la vertiente comercial, que pues ha tomado fruto un poco más en la parte legal. Porque al final del día, sí, soy abogado, pero yo me considero comerciante, yo me considero una persona de negocio. Es un negocio al fin del día. Exacto. Y darle valor a tus clientes y proveer un buen servicio y tú sabes, mejorar la comunidad. So, siempre sentí que ese era más o menos mi camino. Yo, como me gustaba la música, me ha apasionado la arte por mucho tiempo. Mi padre tuvo una visión de mantenernos firmes en tener esos estudios, perseguir esos estudios para que respalden lo que hagamos creativamente. Cuando nosotros estábamos en high school, el verano de high school, a nosotros, Héctor el Father nos puso un contrato, Gold Star Records, para que firmáramos con ellos. Pero pues eso iba a implicar que no podíamos estudiar, que teníamos que dar todos los derechos de los temas, que era un contrato de múltiples años. So, como el plan era estudiar, pues lo que hicimos fue no cogimos ese contrato, abrimos una compañía de música, seguimos grabando bajo esa compañía nosotros mismos mientras estudiábamos y estudiaba administración de empresas para poder saber cómo correr el negocio de la música. Y después de eso, pues que también es un componente importante en los negocios del entretenimiento. Pues los contratos y los derechos de propiedad intelectual, los copyrights. Pues vamos entonces a estudiar leyes y entonces así tenemos ese conjunto de facultades académicas, de fundamentos, tanto comercial como legal, para nosotros tener esas herramientas para, ya sea en la literatura o a través de la creación de contenido o en la música, poder llevar nuestros negocios de la manera que nosotros querramos. Cuando ya pues uno se hace abogado, pues da la oportunidad de que pues yo no solamente me pueda ayudar a mí en mi carrera, sino que yo puedo ayudar a otras personas. Y entonces así tomó forma Starving Artist. Starving Artist tomó forma en el 2016 como la necesidad de cuando yo entré al campo a practicar, no habían estos servicios, no habían estas soluciones, no había ningún bufete hablándole a los artistas emergentes, a la gente que estaba pintando murales, a la gente que estaba haciendo podcasts, a la gente que estaba haciendo álbumes y tocando en la respuesta, porque pues los veían como Starving Artists, los veían como personas que no son nuestros clientes porque no nos van a pagar estos precios de retainer y no caen dentro de nuestro modelo, que es así. Y yo dije, mano, tú sabes, a esta gente le hace falta la información. So ahí pues yo creé Starving Artist, creamos planes de suscripción, creamos métodos alternos para que el público tenga esa accesibilidad. Ahora bien, parte de nuestros servicios, como estábamos hablando ahorita, sí. O sea, sí hay servicios que hace falta pues que se cobre un retainer si tú vas a demandar a alguien, si tú tienes que ir a hacerle una auditoría. Hay cosas que pues tienen... Sigue siendo un negocio y eso hay que entender. El que no lo entienda, pues... Pero hay otras maneras de ayudar a la comunidad a través de, por ejemplo, los podcasts que hacemos, el contenido exclusivo a través de Discord. Y eso, pues, es la meta. Por eso fue Starving Artist. Porque cuando a ti te dicen la frase Starving Artist, tú piensas en un artista desmayado, tú piensas en un artista que no se puede ganar la vida de su arte. Y yo quería flipear eso en su cabeza y que sea Starving Artist. Estamos starving for success. Starving for being the best. Y lo que quería era coger esa frase y usarla para empoderar en vez de para disminuir. Para menoscabar. Mira, yo tengo un problema con las personas que después de firmar un contrato dicen me cogieron de pendejo. Yeah. Y te voy a explicar por qué. Y sería interesante tener una conversación acerca de esto. Se escucha mucho en la música, en específico. Fulano me cogió de pendejo. O sea, me dio un contrato que era una mierda y whatever. Podemos hablar de la moral y de la moral esa es una conversación que puede durar días. Pero detrás de a lo mejor la falta de moral o de valores o de principios que hubo detrás de un contrato que estaba a lo mejor diseñado para yo obtener todo el beneficio y tú obtener la menor cantidad del pastel, sigue habiendo una oportunidad de tú decir eso no me conviene, no voy a firmarlo. Yep. Coge de pendejo a alguien que le da un contrato a una persona que bajo desconocimiento lo firma, o esa persona muy bien pudo haberle enviado el contrato a un abogado para que le dijera estas cláusulas están medio tricky y no las firme. Sí, ¿Qué piensas? Hay muchos componentes en cuanto a lo que hace un bueno versus un mal negocio desde el punto de vista contractual.
sí, en mi experiencia, la gran mayoría de las personas que firman contratos dentro de la industria del entretenimiento se terminan arrepintiendo de la contratación en todo o en parte en algún punto. Y no estoy diciendo que los contratos son malos, sino que pues es naturaleza de los negocios que van a haber momentos de que no estés satisfecho. También es cuestión de cómo tú empiezas con las expectativas al principio y cómo tú lidias con esos problemas mientras va la relación. Aquí el asunto que yo veo mayormente de parte de los artistas. Lo primero es que cuando se trata de oportunidades, ya sea, qué sé yo, una disquera que viene a donde ti, o una editora, o un manejador o manejadora, en ese momento cuando le llegue esa oferta a ese artista, quizás no haya otra oferta, quizás no haya nada, otra cosa pasando en la vida de ese artista que diga, mira, pues yo voy entonces a tomar una deliberación sobre cuáles oportunidades me convienen. Quizás eso sea the only game in town. So, tú estás partiendo de la premisa de que si no haces esto, pues la alternativa es el status quo. Y quizás el status quo es pues tú permanecer en tu estudio grabándote, o tú puedes tener que continuar financiando tus proyectos y no tener ese adelanto. So, cuando uno está entre el status quo y algo nuevo que quizás tiene sus riesgos e incertidumbre, pues no necesariamente es una posición súper poderosa de leverage, ¿verdad? Porque no tienes, como le llama la escuela de negociación de Harvard, BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Y eso pues causa un poquito de que, pues, mano, tengo que entonces doblegarme para yo poder tener esta llave. Porque entonces el otro componente. El otro componente es que los artistas vienen al juego con su capital intelectual. Yo traigo mis canciones, yo traigo mi creatividad, yo traigo mi marca, mi look, yo traigo mis videos. Ese es el activo que yo tengo, capital intelectual. ¿Qué tú traes? Tú traes contactos, digo, el manejador y la otra parte de contactos. Tú traes capital, tú traes la llave para yo poder estar en estos sitios. Sin ti yo no lo tengo. Y entonces en ese proceso, como tú dices, hay muchas promesas. No, que firma conmigo, que te voy a poner con este artista. Y ven para acá, que te vamos a dar un adelanto, te vamos a conseguir para ponerte en este festival. Y te vamos a poner a viajar y va a pasar tal cosa. Y entonces en esa negociación hay mucha promesa que quizás cuando se siente el papel, en el papel no dice te garantizo que tú vas a estar en este festival. Se levanta expectativa. Entonces cuando el artista firma a base de esas promesas, hay otra cosa en el contrato que se llama la cláusula de entero acuerdo. Y la cláusula de entero acuerdo dice, este contrato y los términos y condiciones que están contenidos en este acuerdo es todo lo que las partes acordaron. Cualquier promesa, conversación, convenio que pasado que no esté por escrito en este documento no cuenta. Entonces el artista firma escuchando todas las conversaciones y las promesas que pueden ser de buena fe. Quizás la persona que te está firmando tiene toda la intención de que eso suceda. O tal vez en ese momento tiene la manera de que suceda, pero pasan 5 semanas y se le cerraron esas puertas. Entonces no se da, el artista firmó y dijo, no, me cogieron de pendejo porque me dijeron que esto y esto y esto iba a pasar. Y entonces, que no es necesariamente algo que el artista se supone que conozca o su equipo de trabajo. Pero sí hay que tener en mente que cuando firmas el acuerdo, lo que tú firmas es lo que va. Y si tú no negociaste esas garantías o si tú no tenías la expectativa correcta de que, mira, estos son posibilidades, no son certezas, hay que trabajar también, pues ahí se complica la cosa. En adición a eso, también está el fenómeno de que hay muchos artistas que, y no muchos, hay algunos que quieren que ellos poder delegar y ver resultados. Y como tú sabes, eso no es el liderazgo. Como que el liderazgo no es yo tengo una idea, yo delego, tú ejecutas y me cuentas cómo te va. Es yo te motivo. Yo tengo esta visión y yo te enamoro a ti con la visión y yo te pongo a ti en la posición a que tú seas tu mejor persona ejecutando esta visión y que tú te sientas que esto está haciendo que tú cumplas con quien tú tienes que ser, no con quien yo tengo que ser. Y muchos artistas, o algunos mejor dicho, parten de la premisa de que yo soy el artista, mi carrera, o sea, tú vienes conmigo, si yo me hago famoso, ¿quién no va a querer? Y mira, eso no siempre se incentiva a la gente con esos valores. El que no crea lo que está diciendo Silvino, yo solo les recomiendo un documental, Genius, de Kanye West. Y tú me dices a mí o refutas lo que él está diciendo. Kanye West agarró su carrera, se la montó en una mochila y si no llega a ser por las decisiones que él tomó, él no fuese el artista que hoy es. Sí. ¿Verdad? Que podemos hablar de sus decisiones después a lo largo del camino. Pero push comes to shove, Kanye West es un genio musical que tiene una obra musical que nadie va a borrar. Y en su género, cuando tal vez no sé si el Mount Rushmore del género como tal, pero entre los creadores
tenemos que, si estamos hablando a lo mejor del top 15, top 10, tenemos que meterlo a él en la conversación porque es un tipo brillantísimo a la hora de crear. Y eso es testimonio suficiente de lo que Silvino está diciendo, porque a Kanye no le querían dar ni budget para el proyecto. Le presentó el proyecto muchas veces a Damon Dash, que era la mano derecha de Jay-Z en Rockefeller para aquel tiempo, y ni le prestó atención a los temas. Lo ignoraban cuando ponía los temas, los A&Rs de la disquera. Bueno, era, ¿sabes? Ese tipo cogió no tras no, decepción tras decepción tras decepción. Financió su propio video para poder sacar el primer sencillo. El primer sencillo fue un éxito y después que le vieron los huevos al perro, supieron que era macho. Ahí le dieron budget, sacaron el disco y el resto es historia. Hoy, después de haber comenzado Starving Artists, después de hacer las cositas que has hecho, sientes dándole atrás al tiempo, todas las cosas que hiciste, todas las cosas que te faltan por hacer. ¿Piensas que qué rol han tomado las decisiones que tomaste hace varios años con lo que estás haciendo hoy? ¿Rindió el fruto que tú esperabas? Sí, es una pregunta que, como tú, me imagino que nos las hacemos todos los días. Una de mis filosofías es que yo me siento como un vehículo de un plan divino. No necesariamente religioso, no necesariamente de alguna denominación de creencia, sino un plan divino en donde el universo está a través de mí ejecutando ciertas cosas. Y eso permite que yo no me sienta como que si son mis ideas, mis planes, mis logros, mis expectativas. No. Todo tiene que estar dirigido hacia si lo que yo estoy haciendo cumple con ese propósito que esa fuerza divina, cósmica, está fluyendo a través de mí. Y te lo digo por esta razón. Nos vemos como un embudo. Somos un embudo que recibe energía. Sí. Cuando yo estaba en Miami, que pasó, que yo no tenía la intención de ser un motivador de las redes sociales, que se dio la oportunidad. Cuando se da la oportunidad, pues ahí tú ves, ok, esto es el universo que me está diciendo que este camino lo tenemos que seguir en este momento. Y no paramos de hacer videos, no paramos de hacer podcast y dijimos todo lo que teníamos que decir. Eso corrió un curso y fue como que, ok. Y en ese momento, cuando ya se había sentido que se completó esa fase, ese capítulo, que es una mutación, porque Edman nunca se ha ido y seguimos mutándonos. Pero esa cosa, de repente se abrió la puerta de Starving Artists en Miami. Fue como que, espérate, el universo nos está diciendo que ahora tenemos que fluir con la oportunidad que se nos ha dado de abrir un camino a nivel mundial y nacional. Vamos a seguirlo. De esa forma, de la misma manera que en ese proceso, creciendo la marca, puedo de repente me topo con estas colecciones y estos archivos viejos y yo digo, espérate, se nos abre la puerta de sacar este libro y llevar al mundo estas ideas porque ahora es el momento. Los escribí antes, pero antes el mundo y el universo tiene su manera de ocuparte en donde tienes que estar en ese momento. Y está en ti, con los recursos y los skills que tú has desarrollado, sencillamente hacer el mejor trabajo de hacer que el universo fluya a través de ti. En ese sentido, ahora me siento bien en paz de que creciendo Starving Artists, sacando proyectos que tenía en el archivo, dándole nueva forma a estos proyectos de Edman y motivación, como estábamos hablando del libro, que no voy a decir mucho, pues no se siente como si es un proceso que es mío. Y lo veo como una manera de yo enfocarme en el resultado y la contribución en vez de mi want personal. Y de despersonarme y que sea menos el ego. Es un trabajo que uno tiene que hacer todos los diarios, todo el día. Pero básicamente eso es como me siento en estos momentos. Súper. Brother, no puedo desperdiciar la oportunidad de que hablemos de varias cosas de dominio público. Ya. O por ejemplo, recientemente hay una, no sé si todavía está en curso, esto pasó hace varios meses, yo diría, o tanto como un mes y pico, que la ex pareja de Bad Bunny lo demanda por utilizar su voz en uno de los temas de su último disco, que entiendo que fue 2016, el tema en el cual utilizaron la voz de ella.
¿Cómo ves ese pleito legal? O sea, ella está alegando que en contra de su voluntad utilizaron, ya la habían abordado, ella había rechazado la oferta. Desprende de lo que se conoce públicamente que ella no quería dinero, ella simplemente quería que no se utilizara, punto. Como que no me interesa, no lo utilicen más. Lo utilizaron en contra, eso es lo que ella alega. Lo utilizaron como quiera. Nunca se llegó a un acuerdo y pues hoy tenemos una demanda. Yep. ¿Cómo ves ese caso? Pues lo primero que digo, no he chequeado el docket últimamente, so quizás hayan adelantos, por ejemplo, radicaciones. Docket es donde están todos los documentos para verificarse públicamente. El registro público donde aparece todos los documentos. La evidencia presentada del caso y tanto la evidencia que se puede presentar en una demanda como lo que son quizás mociones, peticiones, notificaciones al tribunal para que tú veas, pues miren, este día ya está vista, tal parte tiene tanto tiempo. Nosotros hicimos en Starving Artists el video inicial de la reacción y en la demanda lo que uno ve es que horas antes de lanzar el álbum, horas antes de lanzar el álbum, todavía la disquera del artista estaba negociando con la demandante para tratar de llegar a un acuerdo para el uso de esa voz. ¿Cómo se conoce esto? ¿Cómo se sabe que días antes de salir? Esto está en la demanda. Está en la demanda. En la demanda, para cuando tú presentas una demanda, tú presentas una situación de hechos, es decir, una narrativa. Y con la narrativa va a presentar qué fue lo que sucedió, cuál fue el daño que se te causó. Y entonces, luego de eso, pues tú argumentas los detalles en la ley que hacen que la corte tenga una autoridad para poder darte un remedio. ¿Esto viene acompañado de algún tipo de evidencia o algún tipo de documento? Sí, se incluyen. Y yo creo que hay anejos en la demanda. Sí, se pueden incluir anejos. Okay. Anyway, pues en la narrativa de la demanda, pues lo que sale a relucir es que días antes, todavía la disquera no había terminado de finalizar la negociación para el uso de la voz del artista. ¿Qué sucedía? Que es un argumento interesante. Que cuando uno contribuye a una obra musical, desde el punto de vista de grabación, y también se puede argumentar de la composición también, uno es un autor de la obra. So, en el caso de ella, se usó su voz para incluirse en la grabación. So, eso técnicamente hay un argumento de que esa persona, porque es una persona que contribuye creativamente a la obra, pues es un coautor de la obra. So, esa persona tiene derechos de copyrights. Originalmente la demanda no se presentó. Se presentó como un infringement de copyrights, pero eran derechos morales de autor que no son derechos patrimoniales. Y el argumento principal era una violación a la imagen y semejanza, que eso es un estatuto de Puerto Rico. So, lo que ella está alegando es que su voz, imagen y semejanza fueron violadas porque no se le dio la compensación de vida para explotar comercialmente la... Imagínate que usen Tú Dímelo Champ y lo pongan en una canción y tú digas, espérate, tú me debes una regalía porque estás utilizando mi voz, mi origen, de manera por explotación comercial. Ellos presentaron un argumento de violación al derecho a la privacidad. Eso yo lo encuentro quizás un poco estirado porque para que haya una violación al derecho a la privacidad tiene que haber una expectativa de privacidad. Y ella grabó voluntariamente esa voz. No es como si la cogieron en el baño, la grabaron y se lo llevaron. Ahí pues hay una expectativa de privacidad. Pero si ella lo grabó whenever lo grabó, 2014, 2013, y lo reincorporaron, pues tú en ese momento lo grabaste voluntariamente. No puedes decir que hay algo... Puedes decir que lo están explotando comercialmente sin tu autorización, pero no puedes decir que te violaron los derechos de intimidad. Y esto es mi argumento, ¿verdad? Esto es lo que yo argumentaría si fuese la defensa. Igual como las fotos, ¿verdad? Si tú estás en tu casa, en la intimidad de tu casa y alguien te tira una foto dentro de tu casa, pues ya hay una expectativa de privacidad porque estás dentro de tu casa. Pero si te cogen en una plaza pública y tú estabas en público, por eso es que los paparazzis no pueden demandarlo, porque el artista está en un lugar público que se le pueden tirar fotos. Exacto. Y por eso si demandan, si la persona que retrata demanda a la persona que utilizó la foto, no la va a demandar por violación a su derecho a la intimidad, porque esa persona estaba en público libremente. La va a demandar porque pues usaron la imagen para explotarla comercialmente. So, veremos a ver. Yo creo que muchos de estos casos se transan. El objetivo al final del día es dinero, vamos a hablar claro. O sea, yo dudo mucho que esta chica esté haciendo esto por tener prominencia o notoriedad, ¿entiendes? Especialmente cuando tú
O sea, tú haces algo. Es más, es uno que tuitea a Bad Bunny y de repente tiene... O sea, la viralidad del tweet es más que si uno hubiese hecho cualquier otra cosa. O sea, demandar, yo estoy seguro que esto pues conlleva una carga bastante fuerte para las personas. So, para mí, en mi opinión profesional desinteresada, yo pienso que este tipo de casos son el tipo de casos que se prestan para que haya una transacción confidencial, que se le compense y que se haya, ¿verdad? Que las partes lleguen a un acuerdo y que sea confidencial y que las partes ya puedan pasar la página. Vamos a pasar la página. Y eso es algo que yo para finalizar, una de las cosas que como abogado de entretenimiento uno siempre le tiene que hacer presente a su cliente es que los casos legales, especialmente jurídicos, judiciales, con artistas, figuras públicas, son muy diferentes a personas normales porque hay un interés de la prensa. So, tú estás peleando dos frentes. So, uno tiene que entonces tomar la decisión. Queremos no solamente tener que pelear esto desde el punto de vista legal, sino también estar con la carga de que los medios lo estén comentando, de que la gente esté comentando en redes sociales, de que sigan potencialmente calumniando. El análisis muchas veces no es solamente tu derecho y lo que tú mereces y el daño, pero la paz mental que se causa al estar esto en el ojo público. Esa y otra que me gustaría abordar, me encantaría saber tu opinión, porque escuché las de varias personas, pero la tuya en específico no he escuchado. O sea, a lo mejor no vi que probablemente sí hiciste una reacción, pero quisiera escucharla. Fish Market, ¿verdad? El ritmo de Fish Market, demandaron a todo el mundo y su abuela, ¿sabes? Ahí está medio género metido. Si no te has enterado, probablemente no te ha llegado la carta todavía, pero probablemente también estés en la demanda. Ahí hay algo bien particular, porque, ¿verdad? El alegato, al menos de uno de los abogados que escuché, era que, pues, ellos están demandando por algo que digitalizaron, pero realmente no crearon, escucharon ese ritmo de alguna parte. Y él dice, pues mira, esto tú lo digitalizaste. Realmente eso lo tocaron en otra parte y tú lo volviste digital, pero propiedad intelectual, no sé. ¿Cuál es tu postura, mano? ¿Tú crees que esta gente... Yo pienso que sí, algo recibirán, alguna compensación recibirán. Están pidiendo un montón y tendrían que irse muchos años para atrás, porque yo creo que esto, desde el nacimiento del género... Sí, esto es late 80s. Esto es Fish Market, Steely and Clevie. Es una grabación bien icónica, mano. Bien icónica de ese género. Que como muchos otros ritmos, como pasó con Zafaera con el pianito de Timbaland, con lo de Missy Elliott. Que se han convertido como en himnos, mini sound, mini trademarks sónicos de distintos géneros, que la gente pues lo asocia con que pues esto es un sonido universal, esto es como un drum de dembow, pero el tin 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 tin, hasta eso tiene su origen, hasta eso tiene su creador, como el redoble de DJ Blast del reggaetón, hasta eso y de Nelson también, hasta eso tiene su creador. Ninguno de esos sonidos son sonidos genéricos que bajo el derecho de propiedad intelectual se consideran públicos. O sea, el derecho de propiedad intelectual de los derechos de autor en Estados Unidos, que es la ley del 76 que tomó vigencia en el 78, dice que la obra es una expresión fijada en un medio tangible y le pertenece al autor desde el momento que la crea, si nace de su intelectual, de su creatividad. O sea, si tú ahora mismo en un pedazo de papel haces un stick figure, eso le pertenece a José Galíndez desde el momento en que tú lo creaste. Y eso la ley te da derecho. So, desde el punto de vista de si esos sonidos potencialmente, en teoría, pueden tener dueños... Sí, lo pueden tener. Hay un argumento de, como tú dices, si ellos cogieron ese track original de otra fuente que yo la desconozco. Yo estoy partiendo de la premisa de que esa grabación, ese tiriri, 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 que es un pianito, cuando tú lo escuchas, o sea, si tú escuchas el de Fish Market y tú escuchas el que han incorporado en las cientos de miles de canciones de reggaetón que lo han usado, son idénticos, ¿verdad? Suenan idénticos. So, hay un argumento para decir, es posible que esta gente esté utilizando un sonido, un ritmo, sin pedirle permiso, una licencia a su autor, tanto a nivel de composición como a nivel de la grabación. ¿Qué sucede? Hay una figura jurídica que se llama la incuria, laches. Y esa figura jurídica provee un incentivo para que las personas presenten causas de acción de la manera más inmediata. Si tú sabes hoy que una persona te robó dinero, pues tú no vas a esperar hasta el año que viene para demandar a esa persona por enriquecimiento injusto, ¿entiendes? Vas a engordar la caleta. So, el derecho dice,
si tú no presentas tu causa de acción desde el momento en que tú razonablemente tienes conocimiento a ella, pues eso corre en tu contra por 2 razones. Hay una cosa que se llama el término prescriptivo. La ley, cuando estamos hablando de derecho de copyright infringement, son 3 años. La persona tiene 3 años desde el momento en que sabe que alguien le violó los derechos de propiedad intelectual de copyright para demandar a esa persona por copyright infringement. Y si tú no presentas esa causa de acción dentro de ese momento, al tercer año, día 1, ya la corte te va a decir, se te cerró la puerta, ya no puedes, you sat on your ass, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando se trata de casos como esto, hay un elemento de copyright infringement. Sí, hay un elemento de que la persona me cogió mi obra sin pedirme mi permiso. Pero hay un elemento que no está inyectado en la ley, que es un elemento en equidad. Equidad son como un sentido común jurídico, es decir, los principios que subyacen la ley que está escrita, que es un principio en equidad, que es el derecho de la contabilidad. Que, por ejemplo, y la auditoría, si tú y yo tenemos un negocio común en donde gozamos de los ingresos de la cosa y también corremos con los gastos de lo que suceda, o inclusive cuando solamente gozamos de los ingresos de la cosa, somos socios o tenemos un ingreso común, como por ejemplo 2 autores que generan regalías de la misma obra, pues yo tengo derecho a pedirte a ti una auditoría de cómo va el negocio, de ir a inspeccionar tus libros y records. El derecho de la contabilidad en algunas jurisdicciones pues no necesariamente prescribe de la misma manera que prescribe un copyright infringement. Quizás esos son algunos de los argumentos que ellos están tratando de creativamente hacer para poder derrotar el argumento que la corte y la otra parte le va a presentar de por qué tú, si creaste esta obra en los 80 y sabes que el reggaetón lleva sonando desde los 90 a los 2000, ya lleva casi 40 años, ¿por qué esperaste hasta ahora? Y en ese sentido es un argumento para mí bastante poderoso, porque, o sea, tú no puedes sencillamente decidir cuándo tú vas a querer demandar. Yo creo que eso es una de las partes para mí más interesantes de este caso. Además de ellos no ser los autores, está demandando, yo creo que nietos o algo así, ¿sabes? Están o hijos o nietos, no estoy muy seguro, pero los autores de la obra están... Sí, porque uno de ellos murió. Yo sé que... Creo que ambos están muertos. Porque eso es sucesión, exacto. Y eso, o sea... Cambiando de tema, pero quedándonos en lo legal, una de las decisiones más importantes de copyright que salió hace una semana, que fue el caso de Prince contra Andy Warhol, que la fotógrafa de Prince demandó a Andy Warhol y a la fundación y las personas que manejan, ¿verdad?, sus activos ahora, porque Andy Warhol hizo un portrait de Prince con esa foto. Y de nuevo, volviendo, sin entrar en el tema, es lo mismo. Quien está usando comercialmente la obra, usualmente son de los artistas que ya no están con nosotros, son sus sucesores. De la misma manera que pasó con el caso de Ed Sheeran, que demandaron a Ed Sheeran y ganó el caso. Él tuvo que testificar, él tuvo que cantar en corte para probarle al jurado que su composición era distinta a Let's Get It On de Marvin Gaye. ¿Y quiénes fueron quienes demandaron a nombre de Marvin Gaye? Sucesión. Su sucesión. Porque el igual que en las pinturas ahora hay un caso de... el de aquí que estuvo en Puerto Rico, de la... Michelle... se me olvidó su nombre, pero estamos hablando... Exacto. Estamos hablando de... millones en pinturas porque los 2 fueron estrellas, ¿sabes? Y quien está encargándose de esa demanda pues es la sucesión también por dinero. Hablando de ese mismo tema, sin descarriarnos un poco, con lo que estamos viendo con esa demanda de Fish Market y la demanda de Timbaland por la canción de Missy Elliott, no podemos estar viendo algo similar porque ese patrón o ese ritmo de zafaera no es la primera vez que lo utilizan en el reggaetón. Lo que pasa es que en el caso de Timbaland, ahí ya tú sí... Porque ellos demandaron, pero eso fue una transacción. O sea, eso no fue un caso que se ganó. Nunca... O sea, un jurado no determinó que ellos transaron. En el caso de Timbaland, pues ahí hay un nexo mucho más directo porque tú sí sabes que ese pianito es de ese tema de Get Your Freak On. Como que no... Antes de Get Your Freak On, ese tin, ti, 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 tin, eso no existía porque eso fue de Timbaland. Pero se ha usado en el reggaetón. Pero se ha usado en el reggaetón. Y yo creo que
mi teoría es que después de ese caso, porque yo lo he visto en mi práctica, mucha gente se ha sentido empoderada de decir, espérate, I can actually go after these guys. Y ahí también es una cosa desafortunada que hemos visto, que no en todos los casos la industria que nosotros amamos y queremos y fomentamos y estamos tan orgullosos de que ha obtenido prominencia global, no en todos los casos los equipos de trabajo de estos artistas, inclusive mundiales, hacen todo el papeleo y toda la diligencia para asegurarse de que no enfrenten estos problemas. Son la gente que sí está buscando productores que quizás no se le dio su crédito, autores que piensan que quizás le robaron una letra, dicen, macho, voy a inclusive a tratar y presento una demanda y transo después. Yo siento que ha habido mucho más actividad después de que la gente vio. Si Missy Elliott le sacó todo eso a Bad Bunny, pues yo voy a ver si le sacó también a este otro. Y en ese caso, al ellos transar, eso no funcionaría como un precedente en la corte, ¿verdad? ¿No? Porque simplemente transaron. Sí. Y la corte quiere eso, porque la corte tiene tantos otros casos. La corte está siempre buscando manera de que las partes transen entre sí para no tener que verlo, porque esos son recursos judiciales. Tienes que, pues, son alguaciles, son estenógrafos, son taquígrafos, jurados. Los jueces tienen que pasar todo ese trabajo. Y mucho dinero. Pues, es mejor, tú sabes, que un caso de copyright, pues mejor vamos a usar esos recursos para alguien que lo vamos a poner en cadena perpetua y asegurarnos que cojamos a la persona que correcta o que se ponga en libertad, ¿verdad? Yo creo que sí, los jueces siempre tienen un incentivo de querer que estos casos se transen. Ok. Con tu experiencia, ambos en la música ¿verdad? Como en algún momento intérprete y tu hermano que yo creo que todavía hace música, que si tú fueras a darle un consejo a un chamaquito que está arrancando, tiene su propiedad intelectual, le han presentado a lo mejor un contrato que otro, él piensa que, ¿verdad? Es mejor él ser dueño de su Sound Exchange, subir sus temas a SoundCloud o encontrar una plataforma que le haga distribución digital y él seguir creando. ¿Qué piensas tú hoy día? ¿Qué consejo le daría a esos chamacos? Bueno, el primer consejo que les doy es que se unan a la plataforma de Discord de Starving Artists para que se conviertan en el creativo y profesional creativo más inteligente. Tienen recursos, tienen tutoriales, tienen clases, tienen noticias que estamos actualizándolos casi todos los días y es una manera de tú muy sencillamente a tu propio paso poder enterarte de lo que está pasando en la industria, conocer todos los recursos y todos estos andamiajes y asuntos complicados. ¿Cuáles son las redes de Starving Artists? Estamos en todas las redes como Starve Artist, STARV Artist en plural. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, en Twitter. Añádalo. Y ahora tenemos nuestro servidor de Discord y a través de ahí pues tenemos nuestra academia y nuestro contenido. Pero, ¿verdad? Más allá del plug aparte, ahora mismo hay un montón de recursos y un montón de maneras de uno autogestionar y automatizar muchos procesos. Y la inteligencia artificial está ayudando a que las personas puedan crear sus propias imágenes, puedan diseñar copies para sus trabajos, para sus press releases. Puedes hacer negocios con el AI hoy día. Yo uso mucho, obviamente, ChatGPT, pero uso mucho DALL-E. DALL-E es impresionante. DALL-E, puedo hacer un cover. Sí. Literal. Los covers que yo uso para mis newsletters, toda esos dibujos que se ven en las redes, todo es con ayuda de inteligencia artificial. Ahora hay muchos recursos. Y como estábamos hablando ahorita, yo siento que no pequen de sentirse que tienen que delegar ciertas partes importantes para que esas personas se encarguen y ustedes sencillamente vean los resultados. En la medida de que tú puedas conocer un poquito en cómo cada uno de esos elementos funcionan en la industria, pues ahí vas a ser un mejor comerciante. Y esto aplica no solamente para artistas musicales, influencers, otros tipos. Siempre te hace falta un manejador o un asistente administrativo de estrategia. Siempre te va a hacer falta un relacionista público que te ayude a llevar tu conversación y tu narrativa al mercado. Te va a hacer falta alguien que te ayude con tu imagen. Alguien que te pueda poner en un estudio, ponerte en una luz bonita, que pueda crear contenido por ti. Y en adición a eso, pues profesionales más del área de las finanzas, la contabilidad y la abogacía. Esto no es un trabajo que se hace solo, es un trabajo que se hace en conjunto y hay muchos profesionales muy buenos que están dispuestos a darte la mano y eso es el consejo que doy, ¿sabes? Rodéate de la gente correcta. Silvino,
¿Dónde la gente puede conseguir este masterpiece que se llama Antología Incidental ahora mismo? Está en Amazon disponible a través de todos sus centros de distribución para los que están fuera de los Estados Unidos. Lo pueden buscar así, Antología Incidental. Está en mi enlace, Silvino Edward. Si me buscan en mis plataformas, va a estar el enlace ahí. Voy a estar en Puerto Rico unos días, me pueden escribir por DM. Tengo copias si quieren que yo me dé la vuelta y les dé un abrazo y compartamos un rato. Con mucho gusto pues les llevo una copia. A ti, ¿cómo te consiguen? Porque esto, volvemos, a raíz de todo lo que hemos hablado, ya yo creo que queda claro que necesitamos, y cuando digo necesitamos, hablo de todos, necesitamos un abogado en nuestras vidas. ¿Quieren conseguirte? ¿Cómo te consiguen, brother? Pues personalmente estoy como Silvino Edward en las redes, y asimismo silvinoedward.com, mi website, si quieren ver mi portfolio, ahí también van a estar los enlaces del libro. Profesionalmente, para consulta, para servicio, para unirse a nuestra comunidad, a nuestras plataformas, Starving Artist, y nos consiguen en las redes como Starve Artist, STARV Artist en plural, y visiten nuestro website. En nuestro website está todo. Tenemos un blog de sobre 100 artículos de distintos temas en inglés y en español. Están todos nuestros servicios. Nosotros le brindamos servicios a la industria musical, tanto estudios de grabación, artistas, manejo, relacionistas públicos, disqueras, distribuidoras, pero también a creadores de contenido, a tech startups, todo lo que son e-commerce, todo lo que son boutiques, tiendas online, resellers, audiovisual, televisión, todo lo que es digital, creación digital, agencia. Nosotros todo lo que es el mundo creativo, si tú estás empleando la creatividad, la imaginación como tu activo principal para generar valor para tus clientes y para tu comunidad, seguramente tienes preguntas en cuanto a tus derechos, tus contratos, tus relaciones, que nosotros te podemos ayudar, y estamos como Starving Artists en todas las redes y los esperamos. Esperamos a verlos ahí muy pronto. Bueno, conversación durísima, me la he disfrutado mucho, Silvino. Gracias, Silvino, por estar con nosotros. Para mí ha sido un honor, y en la medida que necesites volver acá, esta es tu casa. Bueno. Yo de verdad que me hubiese encantado que estuviese más cerca para poder colaborar más a menudo, porque yo creo que cada día se ven más estas contiendas de propiedad intelectual, y es bien interesante ver las muchas vertientes que pueden tener estos casos. Pero para mí es un honor tenerte aquí. Gracias. Así que ya lo saben, esto fue Zona del Joseo. Gracias por permitirnos comunicarles. Me consiguen en todas las redes sociales como José Galíndez PR. No te quites ni para el carajo, no sea por ti, por los tuyos, por los que vienen detrás de ti. Antología Incidental. Vete y capéalo. Nos fuimos. Champ out. Yes.